Listo. You can barely see it from the outside, but there's a revolution going on inside the walls and ceilings of modern buildings. Over the next couple of years, we're going to enter a new era. An era in which building systems communicate with each other via internet protocol, with no human intervention, and we get low voltage power directly from the network switch. It's the era of smart buildings, the Internet of Things, and the increasing adoption of Power over Ethernet. In a smart building, virtually every piece of equipment is connected via the building's cabled network infrastructure using a common language, Ethernet. This same cabling platform not only supports the communication of data, but also the electricity the equipment needs. Today, Power over Ethernet can do nearly everything. Control over security cameras, entry codes, screens, and lids. All thanks to a network connection that supports Power over Ethernet. In offices, Power over Ethernet-enabled LED lighting in the ceiling incorporates not only motion sensors, but also detectors in the fixture for air quality and temperature. Everything is controlled automatically, connected via the cabled network, and powered by the network infrastructure. Thin clients and laptops plug into access points connected to Wi-Fi. Fixed phone lines, they're connected to the network. The LED monitor in the conference room is controlled with an app or control device and communicates with its surroundings. Lights dim, sun blinds extend. Everything has a cabled network connection and works via Power over Ethernet, including wireless access points. An infrastructure built on Power over Ethernet is so much more flexible, and it's so simple. Zone boxes are placed at strategic points within the building, above the ceiling, on the wall, or under the floor. These house connections for all equipment within a range of 13 meters. Network cables run from these zone boxes to a patch panel in one of the nearby equipment rooms, and from there to the main equipment room. This is the heart of the network installation. This is where the data streams come together, and it's from here that all the IP-connected devices are supplied with low voltage power. It's that simple. We have the technology. The devices exist. Network cables will increase in number. They will largely replace today's traditional and generally inflexible low voltage and power cables. All building-related equipment will be connected via a standardized network infrastructure. One cabling network means fewer installation and maintenance companies and less configuration. It also means lower maintenance costs, and so lower operational costs. The more efficient use of equipment, and so a saving on energy costs. And more flexibility to be able to change in line with future needs. The future of construction projects lies in smart buildings and Power over Ethernet. But that future isn't far away. That future is now. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Se escucha bien allá atrás? Sí. Hoy estoy un poquito afónica, me van a disculpar. Normalmente los que asisten a las capacitaciones que nosotros dictamos o a las conferencias de actualidad, pues de pronto están un poquito familiarizados con el tema que vamos a tocar hoy, es convergencia IT. Es un tema que ha tomado mucho auge en el momento y que es bueno que vamos preparándonos para recibirlo, que sepamos cómo afrontarlo, y parte de lo que vamos a ver un poco ahondando en el tema es lo que vimos en el video. Allá es donde queremos llegar y allá es donde la tecnología nos está arrastrando al Internet de las cosas y a que cada vez la comunicación es machine to machine y cada vez hay menos intermediación de las personas en estos procesos de automatización y control. Si de pronto tienen alguna injerencia o quieren participar algo dentro de la exposición, pues lo van haciendo tranquilamente a medida que vamos avanzando. Entonces, mi nombre es Lina Jiménez, yo soy la gerente regional de Simon. Nosotros como fábrica no vendemos ni instalamos, únicamente somos soporte técnico y acompañamiento de proyectos. Entonces nos interesa que ustedes de primera mano conozcan en qué desarrollos se están dando en el medio de IT, hacia dónde va la tecnología y darles los recursos para prepararse para soportar este tipo de tecnologías. Ahorita cuando hicieron el recorrido por los stands, notamos que algunos de ustedes no conocen a Simon. Nosotros somos una multinacional norteamericana, nos dedicamos netamente a la fabricación de las soluciones pasivas de la infraestructura,
todas las plataformas vía fibra o cobre para dar soporte a esas necesidades y a esas aplicaciones que vemos que hay en el momento. Llevamos más de 113 años de presencia en el mercado y durante esos 113 años hemos sido líderes y pioneros en los desarrollos de tecnología, patentamos y luego compartimos las patentes con otros fabricantes. Entonces aquí más de 400 patentes activas, tenemos liderazgo en calidad, tenemos todas las certificaciones de ISO y somos una empresa totalmente comprometida con el medio ambiente. Entonces, aquí como valores de servicio agregado, nosotros hacemos acompañamiento, no diseñamos, pero sí avalamos esos diseños para revisar que cumplan con la normativa y los lineamientos y estándares internacionales y locales, y les ayudamos también en las inspectorías de los proyectos, hacemos inspectorías en obra, porque normalmente esas inspectorías son bajo la óptica civil o eléctrica, no de comunicaciones, entonces nosotros prestamos ese servicio como un valor adicional. Y como les digo, tenemos huella negativa de carbono, todas nuestras plantas trabajan con energía solar, tienen el sello RoHS, que son fabricadas con productos libres de sustancias tóxicas, y tenemos, cada que se hace un desarrollo de una planta de fabricación, sembramos muchas hectáreas de árboles para poder darle al ambiente esa huella negativa de carbono al ambiente. Entonces, vamos a entrar en materia. Compartan algunos de ustedes qué han oído hablar o a dónde nos lleva el Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir el IoT? Que muchas veces con seguridad han leído en los documentos y en los artículos que se publican últimamente. Ese es un tema con que nos tenemos que familiarizar y con el que nos estamos encontrando muy a menudo últimamente. ¿Quién nos quiere compartir qué les suena a ustedes con el Internet de las cosas? ¿Qué quiere decir eso? Pienso que todo va a estar conectado, estar listo y configurado. Todo va a estar conectado, listo y configurado. ¿Quién más? Ya tomaron el algo, ya tienen energía. ¿Está incompleto? Oiga pues, estoy completo el algo. Es la posibilidad de... 5% nomás. Es la posibilidad de automatizar ciertas tareas al interior de nuestros hogares, de nuestras oficinas, ¿ya? Tareas tan sencillas como que el momento que yo llegue ya esté el café caliente. Ahora que está tan de moda el estar viviendo uno solo, pues necesita ese tipo de colaboración. Oiga, que está muy de moda vivir solo. Bueno, entonces, realmente el Internet de las cosas lo que quiere decir es que cada vez vamos a encontrarnos dispositivos hablándose con dispositivos, machine to machine. Cada vez va a haber menos intermediación humana en los procesos del día a día. Entonces, eso nos amerita y nos hace y nos genera unas necesidades diferentes a las que manejábamos hace 15 o 20 años, y ahí es la importancia y donde radica la plataforma física para la cual yo vaya a preparar la infraestructura para poder soportar estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos unos casos muy del día a día, cuando ya uno llega a un parqueadero, estaciona su carro, va a llegar, inmediatamente una máquina le saca su tiquete, ya no hay una persona entregándole un ficho o algo, le entregas una máquina. Cuando uno se va a retirar, va donde otra máquina, pone el ficho, ella le liquida, usted le entrega la plata, incluso le devuelve y le da su recibo. Eso es Internet de las cosas. Ese es un ejemplo simple con el que nos podemos encontrar en el día a día actualmente en una aplicación básica del Internet de las cosas. Cosas hablándose con cosas. Entonces, para ese Internet de las cosas nos vamos a encontrar con otro término que está muy de vigencia en este momento, que se llama convergencia o convergencia IT. ¿Qué les hace pensar a ustedes cuando escuchan la palabra converger o convergencia? ¿Qué les trae a la cabeza en recordación el término converger o converger en un punto o convergencia IT? Compatibilidad. Compatibilidad. Es permitir integrar las tecnologías y los sistemas de cableado, de todo lo que es la infraestructura a varias tecnologías. Integralidad a varias tecnologías, por ahí detrás iban a hablar. Evolucionar. Sí, es el punto donde se encuentran todas las cosas. Es un punto de encuentro. La palabra converger como tal, cuando uno dice converge en algo, es que llegan a un mismo punto, ¿cierto? Eso quiere decir converger. Entonces, pues en tecnología no somos ajenos a eso. Anteriormente manejábamos sistemas de este tipo. Hace por ahí unos 15 o 20 años salió el primer edificio inteligente en Colombia. ¿Cuál fue el primer edificio inteligente de Cali? El de Cali, Banco Occidente.
El de Medellín fue PM. El de Bogotá, pero fue el primero en Colombia. En Bogotá, Colpatria. Entonces, desde hace 20 años estamos oyendo el término de edificio inteligente. ¿Cuándo uno puede catalogar un edificio como inteligente? ¿Cuál es la inteligencia de un edificio o de una planta o de una casa? ¿Cuándo le dice uno es inteligente a algo? Un edificio inteligente es aquel que puede tomar decisiones. Como que está haciendo calor, entonces el aire acondicionado, hay un problema y él desconecta energía eléctrica, activa OPS, y él no necesita un operador que esté haciendo, sino que él solito automáticamente lo hace. Es automatización general. Pues les cuento que muchos de ustedes, muy probablemente sin saberlo, tienen sistemas inteligentes en su operación del día a día. Un edificio inteligente se le llama inteligente cuando tiene como mínimo 3 subsistemas de todos estos que vemos aquí. Entonces, si ustedes por lo menos tienen 3, ya es inteligente. O sea, si yo tengo telefonía, soy inteligente porque tengo telefonía, wireless y datos. O porque tengo control de acceso, cámaras de seguridad, internet. Ahí ya es inteligente. Solo por tener 3 de los subsistemas que se mencionan aquí, ya cataloga como inteligente. Pero ¿qué pasaba hace 15 o 20 años con esos edificios inteligentes? Yo les digo que eran unos inteligentes, pero les faltaba un poquitico. Porque yo podía tener todos esos sistemas que se mencionan aquí, pero cada uno operaba de una manera independiente y loca. No se hablaban entre sí, no todos se integraban y hablaban entre sí. Entonces nos encontrábamos con que podíamos tener cada colorcito de estos era un sistema independiente. Entonces puede tener aquí control de incendios, automatización de iluminación, cámaras, internet, control de aire acondicionado. Podía tener muchos, pero cada uno operaba de una manera independiente. Esos eran los edificios inteligentes anteriormente. Ahora lo que estamos buscando es llevar esa inteligencia a converger. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vamos a tener 10, 12 o 15 subsistemas independientes, sino que no vamos a tener sino uno, con una sola plataforma para administrar, una sola plataforma para mantenimiento y una sola plataforma para albergar todos esos subsistemas. Entonces pasamos de tener una bodega de mantenimiento del tamaño de esta sala, en donde yo tenía que tener un cable de automatización, de control, de datos, una fibra óptica, un coaxial, 15 o 20 subsistemas, a no tener sino un carreto de cable de datos y pare de contar. Ya por un solo sistema yo puedo albergar cualquiera de las aplicaciones que hay en este momento en IT. Entonces eso es tener esa inteligencia que manejábamos anteriormente, pero unificada, administrada y que se hable entre sí. Como lo vimos en el video, entonces les voy a pintar por ejemplo un escenario. Hay un conato de incendio, entonces hay humo. Inmediatamente los sensores actúan y le mandan la señal a extinción. Cuando le mandan la señal a extinción, inmediatamente hay una señal de telefonía que les llega a bomberos. Entonces bomberos les llega una señal: alerta, incendio en el edificio X. Entonces viene bomberos. Inmediatamente, si tenemos sistema de perifoneo, hay una alarma que dice evacúe incendio. Se prenden las luces de emergencia, se alertan todas las centrales de evacuación del edificio. Entonces, en ese momento, ya todos los sistemas están interactuando y cada uno le manda una señal al otro y hay una operación conjunta. Entonces, a eso es a lo que pretendemos llegar con convergencia y no simplemente con edificios inteligentes en donde estaban los subsistemas pero no se hablaban entre sí todos. Eso es lo que pretendemos tener ahora. Entonces, ¿qué aplicaciones pueden correr sobre IP? Me imagino que este tema lo han tratado mucho durante toda la mañana. ¿Qué es IP? El protocolo de Es internet. el protocolo de Internet. En este tema pues de comunicaciones, porque también puede ser el Industrial Protection, que es otro tema, pero también es IP. Pero aquí en este caso es el protocolo, un protocolo de transmisión. Entonces, ¿para qué se hacen los estándares? Los estándares se hacen para que sea unificado y que todos los fabricantes, pueden ser de cualquier tipo de aplicativo, se puedan comunicar entre sí, hablar bajo un lenguaje igual y común. Entonces, aquí tenemos todo lo que podemos correr sobre IP. O sea, cualquiera de los subsistemas que vimos para automatizar o llegar a converger en un edificio pueden estar contenidos como plataforma de comunicación IP. Solo había uno de todos estos que estaba por fuera. ¿Cuál era? Hay uno de todos. La peca del mantel blanco, ¿cuál era?
Uno nada más estaba por fuera, el de incendios. El de incendios, la NFPA no aceptaba que incendios estuviese contenido dentro de todo este portafolio tan bonito de comunicaciones. ¿Y por qué no estaba contenido? Porque la NFPA dejaba al lado el tema de incendios. Seguridad. Por seguridad, y decía no, integren lo que quieran, pero el mío me lo dejan aquí apartecito con mi cable especial, mis tuberías especiales y todo especial, no me lo integren. Pero la NFPA aceptó el año pasado y ya liberó el estándar en el cual también ya se puede incorporar a la red cableada. O sea, en este momento ya no hay ningún subsistema que no pueda estar contenido dentro de este tipo de administración integral en convergencia. Ya está liberado el estándar bajo la NFPA de incendios. Entonces, ¿qué ventaja me da un edificio inteligente convergente? Primero, voy a tener ahorros de inversión inicial. No es lo mismo yo tener 20 contratistas o 15 que tener uno que me integre todos los subsistemas. Voy a tener ahorros operacionales, vamos a ver un poquito más adelante, que no solo lo bonito del tema de converger es llevar a protocolo IP, sino que también viene un integrante muy interesante por ahí que se llama el Power over Ethernet. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ese me va a ayudar aquí a jugar en el ahorro de operación. Y por lo último está la experiencia confortable de tener un edificio inteligente en donde las cosas vayan interactuando y no depender de una persona. Este es como lo último en guarachas decimos nosotros en IP, la iluminación. En iluminación veníamos en una migración, en este momento pues lo último en ahorros y en consolidación de iluminación estamos en tecnologías tipo LED, pero en este momento ya se lanzó al mercado, el año pasado ya se lanzó al mercado la iluminación tipo Power over Ethernet. ¿Qué quiere decir iluminación Power over Ethernet? ¿A qué suena eso? ¿A qué nos lleva a decir una iluminación es Power over Ethernet? Que el bulbo como tal, el LED, va a estar alimentado con el mismo cableado estructurado con el que le llega la información, los datos. Eso quiere decir. Cuando hablamos de Power over Ethernet, Power quiere decir potencia sobre Ethernet. Quiere decir que por el mismo cable de comunicaciones yo voy a inyectar la potencia para que el dispositivo opere. Eso quiere decir Power over Ethernet. Entonces, este es el último de los desarrollos bien interesante que se lanzó al mercado, ya como 10 fabricantes de iluminación lo tienen listo, es que las luminarias se manejan ya no con cable eléctrico, circuito, breaker, tablero de potencia, sino que yo simplemente con conectarle un patch cord puedo alimentar todo un circuito de luminarias y va a reducir la potencia de 14 vatios, que es lo mínimo de ahora en LED, a 7 vatios en LED, pero Power over Ethernet. Entonces ese es uno de los desarrollos más interesantes. O sea que ya incluso por mi mismo cableado puedo manejar la iluminación y jugar con ella como yo quiera. La puedo dimerizar, ponerle un sensor, ponerle cualquier dispositivo que integre esa automatización. ¿Eso ahorro de energía? Claro, ahorro de energía. Estoy bajando de 14 vatios a 7 con el mismo nivel de iluminación. Los mismos luxes que calculas en un área los puedes traer ya operando bajo 7 vatios, o sea que el consumo se me reduce a la mitad. Entonces ahí, por ejemplo, ahorros en costos operacionales. Para todo eso tan bonito, en cableado estructurado nos encontramos con un tema bien interesante que son las categorías del cableado. Entonces, ¿qué categoría me soporta todo eso tan bonito que estamos viendo? 7. Por aquí empezamos con unas categorías como la 3 en el año 90. Desde la 3 hasta la 6, casi ya dentro de poquito la 6A son tecnologías, funcionan, pero entraron en un periodo que se llama obsolescencia. La obsolescencia quiere decir que funciona, pero con ciertas limitaciones para las aplicaciones existentes y en el mediano y en el largo plazo proyectadas. Entonces, en este momento, las tecnologías de punta, estamos hablando de 6A y 7A. Ya incluso se aprobó la 8.2, está aprobada, pero para centros de datos, y ya se empezó el desarrollo de la siguiente categoría, que posiblemente se llame Next Generation, todavía no está consolidado el nombre, pero muy probablemente es la que siga aquí. Entonces, hoy por hoy, como mínimo, debemos estar pensando que cualquier infraestructura que queramos soportar todo esto, debe ser como mínimo categoría 6A. Entonces, el cableado es el dispositivo o
El tema, cuando abarcamos todo lo de tecnología, es el más longevo de todos. La vida útil del cableado está entre unos 10 y 15 años antes de entrar en obsolescencia. Le sigue el networking, que son 5 años, le sigue PCs y servidores, que son 3, y le sigue software y aplicaciones, que es año y medio. Entonces, cuando uno va a hacer una proyección de infraestructura, la debe proyectar como mínimo a 15 años para que la misma infraestructura de cableado me soporte 2 renovaciones de networking, porque mucha gente erróneamente deja el cableado al mismo nivel de networking y cuando migra el networking el cuello de botella lo hace la infraestructura y la red no ve ninguna mejora. Entonces, es el que podemos proyectar en el tiempo porque es el más longevo y el más difícil de migrar adicionalmente. Con el tema del PoE ha tenido un desarrollo bien interesante. Inicialmente el PoE, cuando se desarrolló, que era el tipo 1, estaba dado hasta potencias de 15.4 vatios. Posteriormente de 15.4 migró a 30 vatios, luego a 60, y en este momento, que ya se va a lanzar al estándar, estamos hablando de potencias de 90 vatios. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda manejar 90 vatios en cableado estructurado. Concluyamos, ¿qué puedo manejar yo con 90 vatios por cableado? Casi un aire acondicionado. Casi que cualquier dispositivo, prácticamente. O sea, 90 vatios ya nos lleva a que no es simplemente un power over Ethernet, ya se le conoce como remote powering. Estamos hablando de que una potencia que incluso me puede dar manejo para un dispositivo como un PC, como un televisor, la iluminación. Entonces, esto nos lleva a pensar que cada vez tenemos que hacer más robusta nuestra infraestructura para poder darle soporte a todo esto que se avecina de convergencia. Aquí también viene un factor muy importante que es la disipación térmica. Señor. ¿El slide anterior dice que tenga 4 pares? Sí, señor. Simultáneamente yo puedo transmitir potencia y datos por los mismos pares, simultáneamente. Cuando yo transmito 1 giga o 10 gigas necesito 4 pares para transmitir. Entonces, por los mismos 4 llevo potencia y llevo datos. Así está diseñado y funciona perfectamente. ¿Cómo? Parece tipo 3 y 4 la configuración de los hilos sería diferente. ¿La configuración? Ah, ok. Habla de los hilos. De los hilos, no, pero ya el dispositivo es autosensing. O sea, ellos son autosensing, él simplemente le inyecta la potencia por ahí desde el switch y él es autosensing y inmediatamente me transmite potencia y datos por los mismos 4 pares. Entonces el sensor debe ser compatible, un tipo 3 Ah, no, claro, ya los dispositivos, a ver, por ejemplo, yo un dispositivo, si yo tengo, por ejemplo, categoría 7A o 5E o 6, yo le puedo conectar cualquier patchcore y ella funciona. Simplemente que funciona a la menor categoría que encuentre. Pero es totalmente compatible y yo le puedo conectar lo que yo quiera y ella va a funcionar siempre y cuando el dispositivo final, dependiendo de la potencia, pues yo tenga una categoría que me pueda inyectar el switch a la potencia que me la lleva, pues el patchcore y el canal me la transmita. Aunque le agrego algo así, pues con mucha modestia, es que el tema ahí no es el color ni los pares, sino el tema es del dispositivo. No, es el dispositivo que inyecta la potencia, claro. Yo puedo tener un dispositivo, por ejemplo, un televisor que ya me transmita Power over Ethernet, pero pues si el switch no me inyecta la potencia necesaria, pues no hago nada. Eso es todo complemento, ¿cierto? O sea, la parte activa, la parte activa y la parte pasiva. Entonces, en ese tema, y cuando ya vamos a manejar potencias tan altas, pues se recomienda que la solución netamente sea apantallada. ¿Por qué? Porque el foil de aluminio o la pantalla o la parte metálica me hace la parte de disipación térmica, porque cuando yo inyecto potencia por unos pares de un calibre tan pequeñito, obviamente me genera calor y ese calor me degrada la señal y me da pérdida. Entonces la recomendación es que las soluciones sean apantalladas. ¿Vio? Vea, justo. Perfecto. Que ya me cantaron aquí el himno nacional. ¿Alguna pregunta?